Antes vamos a tener una charla sumamente interesante con él, José Arocena. Él es escritor, docente, también es presidente de la Corte Electoral y es doctor en psicología. Así Sociología. Socio, ahí está. Bienvenido, José, un placer. Muchas gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Y en este caso, José, para presentarnos este libro, y nada más y nada menos, ya el título nos llama muchísimo la atención y es una manera de empezar a charlar de los tiempos que corren, ¿no? Estamos hablando de, acá lo vemos, escenarios del cambio, ¿no? Exactamente. Sí, son los tiempos cambiantes que estamos viviendo, por eso ese título, ¿no? Justamente, pero además si serán tiempos que cambiantes, que se han transformado justamente y hace el presente, lo que estamos viviendo. Exacto. Sí, sí, estamos viviendo una época de cambios acelerados, de cambios en muy corto tiempo. Es bueno recordar algunos de ellos. Por ejemplo, solamente el uso del celular, ¿no? Solamente ese tema. El uso del celular ha modificado completamente una cantidad de costumbres, de usos del tiempo, de temas educativos relacionados con las posibilidades de lo virtual, de lo que es a través del celular. Fíjense que hoy día, por ejemplo, hay familias que en medio de una cena, cada uno con su celular, empieza a sonar. Entonces tenía una conversación, la conversación se corta. ¿Por qué? Uno se levanta a atender el celular. Después hay otro que recibe un mensaje, otro que... Entonces, ahí ya hay un cambio muy importante, ¿eh? Entra hasta en lo más privado de la vida familiar. Claro, el celular al mismo tiempo es un instrumento fabuloso. Sin duda. ¿No? Es un instrumento que tiene un potencial y una capacidad de mejorar los niveles de comunicación entre los seres humanos espectacular, ¿no? Yo a veces digo, los niños y los adolescentes, que a veces les llamo los nuevos alumnos, entran a la escuela o al liceo con un nivel de información que nosotros no teníamos. No teníamos, sin duda. Con un nivel de información amplísimo, ¿no? Fíjense que las redes le dan, usando el celular, acceso a los más diversos niveles de información. Incluso también llegan a la escuela y al liceo con contactos mucho más importantes que los que teníamos nosotros. Porque también a través del celular y de las redes establecen contactos sin fronteras. O sea, sí, totalmente. Los contactos no tienen fronteras. No. Entonces, este tipo de cambios, como el de la introducción del celular en la vida cotidiana, es un elemento que nos lleva a veces a preguntarnos, esto que llamamos lo virtual, ¿no? Lo que se expresa a través de redes, ¿va a suprimir el encuentro directo, el encuentro físico? ¿Vamos a una sociedad en la que no va a haber más encuentros físicos? Es difícil de imaginar. Sí, es difícil, pero también con la pandemia se acercó un poco a esa realidad que parecía tan difícil de imaginar. Bueno, las clases virtuales. Hace 2 años atrás era difícil imaginarlo y sin embargo fue una realidad. Totalmente. La pandemia de alguna manera permitió mostrar cosas que se venían ya procesando. Exacto. ¿No? Que la pandemia las puso ahí sobre la mesa. Pero claramente en esos cambios hay una influencia muy grande de lo tecnológico. O sea, todo el desarrollo científico-tecnológico ha pesado mucho en todos los campos del quehacer cotidiano, de la vida cotidiana. Sí, uno hay veces que se pone a pensar, bueno, ahora que se habla de la nostalgia y que se llega a la nostalgia, uno se empieza a recordar, ir un poquito para atrás y no hace tanto, como tú bien decías, hay una diferencia brutal. Y también, que creo que es algo que traes en el libro, en Escenarios del Cambio, el término el ser anónimo, ¿no? El ser anónimo, sí, sobre eso hay un capítulo dedicado, porque ahí hay un tema muy importante. La convivencia necesita de conocer al otro. Si yo no conozco a mi vecino, si no conozco al que vive en el piso de abajo, ¿cómo voy a convivir? ¿Verdad? La convivencia necesita reuniones, encuentros, saber quién es. Y las ciudades contemporáneas tienden mucho a aumentar sobre todo las relaciones anónimas. Es decir, ¿qué es una relación anónima? Bueno, cuando hago una cola en un supermercado, hay uno adelante y otro atrás, pero yo no sé quiénes son. No, para nada, claro. Me siento en un asiento en el ómnibus, tengo una persona que se sienta al lado mío, no sé quién es. Voy caminando por la calle entre una cantidad de desconocidos. Entonces, ese anonimato es un problema para la convivencia. A veces se dice que el anonimato también libera, aquello de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Claro. Aquello de que, bueno, cuando se conoce mucho a la gente,
se le quita a la persona la posibilidad de hacer lo que quiera, Sí. ¿verdad? Porque está el famoso control social. Pero al mismo tiempo hay que pensar que, si bien eso es cierto, hay una contracara del anonimato, que es esta que la que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, La claro. contracara de pérdida de niveles de convivencia. Totalmente, pero además uno lo tiene claro a nivel de su casa, ¿no? De Claro, los vecinos. claro. Yo recuerdo, en mi infancia conocíamos absolutamente a todos los vecinos de la cuadra y si se necesitaba algo o se llamaba o lo que fuere. Ahora es difícil imaginar, vuelvo a lo que sucedía hace no mucho tiempo atrás. No tanto tiempo, 20 años. Sí, claro. No mucho más. Fíjense que las ciudades hoy son ciudades casi sin barrios. O sea, los barrios teóricamente existen, se los llama, ¿verdad? Uno dice Peñarol, La Teja, Pocitos, pero los barrios de antes eran barrios en los que había gente que comunicaba, Claro. que salía a la calle, que hacían fiestas, tablados en la calle. Obvio. ¿no? Se jugaba al fútbol. Jugaban al fútbol, los niños salían a la calle Andar a en jugar. bicicleta, andar claro. en bicicleta, etc. Bueno, eso se está acabando desde hace ya un cierto tiempo, ¿no? Ya empezó a disminuir el desarrollo del anonimato viene de décadas atrás, ¿no? O sea, las Y de ciudades hecho cada vez más se fueron volviendo anónimas. Incluso uno a veces encuentra escritos muy viejos de 1920 y cosas de esas que ya hablan del riesgo del anonimato en las ciudades. Por un lado la libertad que da el anonimato, por otro lado el riesgo de perder posibilidades de convivencia. Sin duda. Pero también otra cosa que trata el libro, porque tratamos así de hacer como un repasito para que ustedes sepan de lo que trata y la riqueza del mismo y cómo nos lleva a un montón de lugares que de repente creíamos que están y hace un tiempo que se van perdiendo, ¿no? El tema del suicidio, Claro. de las depresiones, Claro. lo cual traen aparejadas también todos sí. estos Ahí hay un cambios. tema muy característico de esta época, ¿no? El otro día leía algo que decían que subía todos los años el porcentaje de la depresión como enfermedad. Y obviamente la depresión es la puerta, si no se supera, si no hay un buen diagnóstico, si no hay medicamentos adecuados, no se supera y puede llevar al suicidio. De hecho, hay un aumento de suicidios y lo que más preocupa es que hay un aumento de suicidios en los jóvenes. O sea, las cifras que da las Naciones Unidas, por ejemplo, que las pongo en el libro, llevan a pensar de que realmente está aumentando claramente dos extremos de la edad, los jóvenes y los viejos, los ancianos, que pierden, unos no encuentran el sentido de la vida, los jóvenes están perdidos en una cantidad de distractores, de cosas que los distraen, pero no encuentran el sentido de la vida. Ese sentido que se encuentra en la calle ahora, o sea, yo encuentro mi sentido ahora en lo que estoy haciendo. Bueno, ese sentido lo pierden y después los que ya están en una edad muy avanzada y no encuentran motivos para seguir viviendo. Entonces ahí también sucede el problema de la pérdida de sentido de la vida. Ese es un capítulo importante del libro porque yo creo que es una característica de nuestra época. Totalmente, y además que en los últimos tiempos también se ha traído mucho esto a la palestra, se ha hablado del tema de la depresión, del suicidio en los jóvenes, como tú bien dices, y es algo que se ha generado mayor en estos momentos, ¿no? Entonces está es algo aumentando año a año. Y también no quiero dejar de preguntar, perdón, sobre el tema del trabajo, ¿no? Lo que es la tierra, lo que es la industria, también es parte de estos cambios en este escenario. El cambio en el trabajo es un cambio de aquellas usinas, de aquellas fábricas en las que entraba muchísima gente todos los días, a un tipo de trabajo cada vez más automatizado por la tecnología, por lo tanto menos relaciones físicas directas. Y además también está el famoso teletrabajo. Bueno. ¿No? El teletrabajo que se hace desde la casa, cada vez más, y va a seguir aumentando. Hay algunas voces en el mundo que dicen que va a terminar con el trabajo físico, el teletrabajo. Yo creo que es un poco audaz decir eso todavía, ¿no? En todo caso, de acá a unas décadas puede ser. En este momento más bien lo que existe es una especie de combinación del trabajo en la casa, el teletrabajo, con el trabajo presencial. Hay otro punto ahí importante en el libro que es la familia. La forma como cambia la familia. Nosotros hoy ya podemos decir que el modelo tradicional de padre, madre, niño está no desapareciendo, pero está convirtiéndose en un modelo más. Sí. Hay otros modelos al costado, ¿verdad? Está el modelo, por ejemplo, de la familia monoparental, de que es el padre o la madre, el jefe de familia. O también el tipo de modelo que a veces le llamamos en sociología el femenino extendido, que es la madre, la abuela, la tía, o sea, las mujeres se quedan con el niño, con los niños.
Después hay otro modelo importante también, que es el homoparental. Matrimonios homosexuales, que ya no solamente están legalizados como tal, sino que además están reconocidos como la posibilidad de tener hijos. Claro. ¿No? Hijos por los mecanismos que encuentren, ¿no? Pero pueden tener hijos. Homoparentales, monoparentales, familia extendida. La familia, esa que llamamos a veces ensamblada. Los tuyos, los míos y los nuestros. Totalmente. ¿No? Es decir, los que tuviste antes, sí. los que tuvo el otro antes y los que tenemos cuando nos encontramos. Bueno, ese es otro tipo de familia. Que sin duda alguna está cambiando y es parte de estos escenarios del cambio, este libro de José Arocena, que está en todas las librerías disponible. Y nosotros simplemente fue un pantallazo de todo lo que trata el libro. Si quieren saber y conocer un poquito más, es una lectura de la cual recomendamos. Y le agradecemos a José por tener la gentileza de venir y acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. De verdad un placer y además nos deja pensando. Eso es importante. Y eso es lo más importante. Así que a leerlo y así poder tomar conciencia de los cambios que vienen en estos escenarios. Gracias, José. Un placer.